No toques el equipaje. Lena cerró la cremallera de su maleta con manos temblorosas. Su pequeño piso de alquiler parecía aún más pequeño de lo habitual, con sus pertenencias apresuradamente empaquetadas en medio de la habitación. No podía quedarse aquí más tiempo. La casera le había subido el alquiler, el trabajo era casi inexistente y su hijo estaba a punto de ir al colegio. Lena se sentía acorralada. Respiró hondo, cogió la maleta por el asa y se dirigió a la puerta. Sin embargo, al tocar el picaporte, la puerta se abrió sola. En el umbral había un hombre. Alto, señorial, con un traje caro. Guapo, pero con una mirada fría. Lena se quedó paralizada. No toques el equipaje, dijo con firmeza. Lena agarró el asa de la maleta. ¿Quién es usted? El hombre se adelantó, llenando toda la puerta. Mi chofer me ha dicho que estabas a punto de irte, su voz era grave, segura. ¿Es cierto? No es asunto suyo, intentó esquivarlo, pero él le cerró el paso. Oh, sí que lo es, el hombre cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Has olvidado quién es el dueño de esta casa? Lena apretó los labios. No lo había olvidado. Este piso le pertenecía. Alexander Orlov, un acaudalado hombre de negocios, propietario de una cadena inmobiliaria de élite. Él no la conocía personalmente, pero ella siempre sabía a quién pagaba el alquiler. Y ahora estaba delante de ella, en directo. Deberías haberme avisado con antelación si ibas a mudarte, dijo él con calma, pero había algo en su voz que la heló por dentro. No tengo elección, susurró ella. Alexander la miró detenidamente. Tienes un hijo. ¿A dónde irás? Lena apartó la mirada. No lo sabía. ¿A la estación de tren? ¿Con algún conocido? ¿A la calle? Alexander comprendió sin palabras. Deja tus cosas. Yo te ayudaré. Lena negó con la cabeza. No necesito favores, respondió en voz baja. Pero él se acercó más, la miró a los ojos y dijo. No es un favor. Es una oferta. ¿Qué pretende? Lena le miró perpleja. ¿Qué clase de oferta? Se pasó los dedos por la barbilla, pensativo, como si sopesara algo en su mente. Necesito a alguien en quien pueda confiar. No es un trabajo difícil, pero requiere cuidado. ¿Trabajo? Intervino ella. Alexander asintió. Un ama de llaves en una de mis casas de campo. Tendrás alojamiento, un buen sueldo y una plaza para tu hijo. Lena abrió la boca, pero se quedó sin palabras. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué yo? Alexander dudó un momento y luego dijo en voz baja. Porque sé lo que significa perder una familia. Lena sintió que algo le temblaba en el alma. Miró la maleta. Y luego hacia él. Y se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar. Lena no respondió de inmediato. Miró a Alexander, intentando comprender por qué un hombre rico y poderoso había decidido ayudarla de repente. Pero no había compasión en sus ojos. Solo seriedad y firmeza. Miró la maleta, a su hijo, que se asomaba temeroso por la puerta, y luego de nuevo a él. Bien, susurró. Alexander asintió. Haz las maletas. El chofer os llevará. Una hora más tarde, Lena y su hijo ya estaban conduciendo hacia la mansión de campo. No era una simple vivienda. Una hermosa casa de 2 plantas con enormes ventanales, rodeada de vegetación. Todo parecía como si estuvieran en otro mundo. Lena apretó la palma de la mano de su hijo cuando entraron. ¿Vamos a vivir aquí?, preguntó el niño en un susurro. Sí, respondió Lena en voz baja, mirando a su alrededor. Alexander los condujo al interior. Podéis ocupar la habitación de arriba, dijo con calma. Empezaréis a trabajar mañana. Lena asintió. No entendía por qué había hecho eso por ella. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió esperanzada. Los días siguientes transcurrieron en un ajetreo desacostumbrado. Lena intentaba no hacer preguntas y se limitaba a hacer su trabajo, cuidar de la casa, mantenerla ordenada. Alexander rara vez estaba aquí, pero cuando lo estaba, siempre estaba solo. Sin invitados, sin familia. A menudo iba a la terraza, se sentaba durante largos ratos con un vaso de vino, contemplando en silencio la lejanía.
Un día Lena se atrevió a preguntar: ¿por qué estás aquí solo? Alexander la miró. Porque me resulta más fácil. Ella asintió, pero no se lo creyó. Al cabo de unas semanas, había surgido la confianza entre ellos. Lena ya no le tenía miedo y Alexander se quedaba en casa cada vez más a menudo. Una tarde estaban sentados en la cocina, tomando té. ¿Por qué has decidido ayudarme?, preguntó por fin Lena. Alexander bebió un sorbo y la miró. Una vez tuve una familia, dijo en voz baja. Pero la perdí por culpa de mi orgullo. Lena contuvo la respiración. No podía revivir el pasado, continuó. Pero cuando te vi, me di cuenta de que aún podía ayudar a alguien a no perder su futuro. Ella lo miró fijamente, y en ese momento hubo algo más que gratitud entre ellos. Algo que daba miedo. Y algo que daba esperanza. Lena observó atentamente a Alexander. Rara vez hablaba de sí mismo, pero ahora parecía decidido a hacer una excepción. Dejó lentamente la taza de té sobre la mesa y, sin mirarla, habló en voz baja. Estuve casado. Victoria y yo nos conocimos cuando yo empezaba a montar un negocio. Entonces no tenía fortuna ni poder. Solo sueños y ambición. Lena escuchó en silencio. Ella no era de mi mundo en absoluto, sonrió Alexander. Hija de padres ricos, acostumbrada al lujo. Pero eso no la detuvo, me quería por lo que era. Se quedó un momento en silencio, como si estuviera reflexionando. Cuando el negocio empezó a crecer, todo cambió, continuó. Me obsesioné con el trabajo. Constantes tratos, negociaciones, proyectos. Pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque ganaba dinero para nosotros. Pero antes de darme cuenta, ya no era el hombre del que se enamoró. Se pasó la mano por la cara, como si borrara recuerdos invisibles. Victoria decía a menudo que me estaba volviendo diferente. Un extraño. Yo lo ignoraba, diciendo que ella solo tenía que ser paciente. ¿Pero no podía?, preguntó Lena con cautela. Alexander sonrió con amargura. No. Intentó salvarnos. Pero en algún momento empecé a amar mi trabajo más que a ella. Lena sintió que algo se le estrujaba por dentro. ¿Se fue? Alexander asintió. Sí. Un día llegué a casa y sus cosas habían desaparecido. Solo dejó una nota: me has perdido. Espero que haya merecido la pena. Se hizo el silencio en la habitación. Lena notó que sus dedos agarraban el borde de la mesa. Aquella fue la primera vez que me di cuenta de lo que significaba estar verdaderamente sola. ¿Intentaste recuperarla?, preguntó Lena. Alexander sonrió con tristeza. Claro que lo intenté. Pero era demasiado tarde. Ella ya había empezado una nueva vida. Sin mí. Lena lo miró. De repente sintió lástima por él. Este hombre, al que todos veían como exitoso, seguro de sí mismo, inalcanzable, en realidad estaba roto por dentro. ¿Aún la quieres?, Alexander la miró. A veces creo que sí. A veces solo me gusta recordarla. Hizo una pausa. Pero de una cosa estoy segura: si te dan la oportunidad de ser feliz, no debes desaprovecharla. Lena sintió que el corazón se le aceleraba. Aquellas palabras habían sido dichas por una razón. ¿Pero estaba preparada para oírlas de verdad? Lena cuenta su historia. Alexander guardó silencio durante un largo rato después de sus palabras, mirando la taza que tenía en las manos. Parecía que no había esperado decir todo aquello en voz alta. Lena respiró hondo. Ahora era su turno. Había llevado su dolor dentro durante mucho tiempo, pero por primera vez había alguien cerca a quien quería contarle la verdad. No eres el único que ha perdido a su familia, dijo en voz baja. Alexander la miró. Lena rodeó la taza con los dedos, como si intentara calentarse. Me encantó. Mucho. Y creí que me querían a cambio. Se quedó callada, eligiendo sus palabras. Artyom y yo nos conocimos cuando yo tenía 19 años. Fue mi primero en todo. Guapo, inteligente, encantador. Con él me sentía protegida. Lena sonrió, pero no había alegría en su voz. Cuando me quedé embarazada, al principio se alegró. Dijo que lo superaríamos. Le creí.
Apretó los labios. Pero cuanto más crecía mi barriga, más se alejaba. Alexander escuchaba atentamente, sin interrumpir. Cuando di a luz, ni siquiera vino al hospital. Dijo que tenía cosas importantes que hacer. Respiró hondo. Una semana después me enteré de que la había dejado por otra. Silencio. Alexander frunció el ceño, pero no dijo nada. Estaba sola. Sin apoyo, sin dinero, con un hijo pequeño en brazos, le tembló la voz, pero se recompuso rápidamente. Tuve que aprender a sobrevivir. Tuve que trabajar de noche, dormir 2 horas, comer lo que quedaba después del bebé. Lena miró por la ventana. Pero no me arrepiento. Ni por un segundo. Tengo a mi hijo. Es lo mejor que me ha pasado. Volvió a mirar a Alexander. Pero después de Artyom, no confío en nadie. Alexander la miró largo rato y luego dijo despacio. Era un idiota. Lena sonrió. Gracias. Es una observación útil. Sacudió la cabeza. No, lo digo en serio. Tú eres la fuerte. Lo has conseguido. Ella sonrió, pero había tristeza en sus ojos. ¿Y tú? ¿Lo has conseguido? Alexander la miró como si él mismo no supiera la respuesta. Quizá esté empezando ahora. Y en aquel silencio se comprendieron de repente. Comprendieron el dolor. Se dieron cuenta de la pérdida. Y se dieron cuenta de que quizá no estaban tan solos como les había parecido antes. Lo que pasó después. Después de aquella noche, algo cambió entre ellos. Ya no eran 2 personas que vivían bajo el mismo techo. Ahora era el pasado, el dolor y la comprensión lo que los unía. Alexander empezó a quedarse en casa más a menudo. Ya no parecía tan retraído como antes. A veces Lena le lanzaba miradas de incomprensible anhelo, pero él apartaba rápidamente la vista. También empezó a fijarse en las pequeñas cosas. La forma en que Lena se arreglaba el pelo cuando estaba preocupada. Cómo siempre alimenta primero a su hijo y luego come ella. Cómo, a pesar de estar cansada, nunca se quejaba. Y eso le preocupaba. Una tarde, Alexander volvió a quedarse en la cocina. Lena estaba preparando la cena y él observaba en silencio cómo cortaba las verduras con destreza. Lena, dijo de repente. Ella se volvió. Sí. Alexander abrió la boca, pero dejó de hablar. No sabía lo que quería decir. Comprendió una cosa, no tenía derecho a encariñarse con ella. Ya la había traicionado un hombre una vez. No podía permitirse volver a hacerlo. Pero cada día le resultaba más difícil resistirse. Al día siguiente salió por negocios, cuando regresó, vio a Lena jugando con su hijo en el patio. Se estaba riendo. De verdad, sinceramente. Y de pronto se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no oía ese sonido en su casa. Lena, volvió a llamar. Ella levantó la cabeza. Mañana tengo una cena importante con mis socios. ¿Podrías hacerme compañía? Lena parpadeó sorprendida. ¿A qué te refieres? Literalmente. Solo la cena. Ella lo miró con desconfianza. ¿Esto es, una cita? Alexander sonrió. No. Solo una noche agradable. Pero ni él mismo se creía esas palabras. Lena se mordió el labio, luego asintió. De acuerdo. Y en ese momento se dio cuenta de que había cometido un error. Porque esto no era solo una cena. Y no era solo una agradable compañía. Sabía que estaba yendo demasiado lejos. Pero no podía detenerse ahora. Lena permaneció largo rato frente al espejo, decidiendo qué ponerse. Solo era una cena. Solo una reunión. Solo. Suspiró. Pero cuando Alexander se detuvo detrás de ella, vio algo nuevo en su mirada. Algo que no había estado allí antes. Llegaron a un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Jazz en directo, luces tenues, camareros con trajes perfectamente planchados. Lena se sentía fuera de lugar, pero Alexander parecía perfectamente tranquilo. Relájate, susurró, indicándole que se sentara. Ella aferró su copa de vino y asintió. Es que, no estoy acostumbrada. Alexander la miró con atención. ¿A qué? Ella sonrió. A que alguien cuide de mí.
Él no dijo nada, pero su mirada se suavizó. La velada transcurrió con sorprendente facilidad. Hablaron del pasado, de la vida, de cosas de las que nunca antes habían hablado. De repente, Lena se dio cuenta de que se sentía bien. Que había algo cálido en aquel hombre, a pesar de su fría máscara. Cuando terminó la cena, Alexander la acompañó hasta el coche. ¿Te ha gustado?, le preguntó. Lena asintió. Sí. Fue agradable. Se hizo un tenso silencio entre ellos. Alexander la miró. Lena se quedó inmóvil. Él se acercó un paso. Demasiado cerca. Sintió su calor, oyó su respiración. Esto no está bien, susurró. Alexander le pasó los dedos por la mejilla. Ya lo sé. Pero a pesar de eso, se inclinó hacia ella y la besó. Y Lena se dio cuenta de que era demasiado tarde para detenerse. Sintió que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. Debería haberse apartado. Debería haber dicho que era un error. Pero en lugar de eso, respondió a su beso. Alexander la acercó despacio, con las manos sujetando con fuerza su cintura. Lena, susurró entre besos, como si quisiera decir algo pero hubiera cambiado de opinión. Ella no le dejó terminar. No necesitaba más palabras. No recordaban cómo habían llegado a su casa. Hacía un segundo que estaban junto al coche y ahora se encontraban en su amplio salón, mirándose. Lena respiraba agitadamente, con las mejillas encendidas. Alexander la miró como nadie la había mirado antes. Puedes irte si quieres, dijo en voz baja, pero había demasiado deseo en su voz. Lena dio un paso adelante. No me voy. No se contuvo más. Alexander le recorrió lentamente la espalda con los dedos, con un tacto suave y exigente a la vez. Lena cerró los ojos, saboreando su calor, su olor, su presencia. Cada caricia, cada beso borraba los límites entre ellos. Se olvidaban de todo. Del pasado. De los miedos. Solo existía este momento. Solo ellos dos. El silencio. Solo sus respiraciones y los latidos de sus corazones, resonando en sus oídos. Lena miró a Alexander, su mirada seria, intensa. ¿Estás segura?, susurró él, pasándole los dedos por la mejilla. Podría haberse ido. Pero no quería. Cada movimiento de él era seguro, pero suave. Era como si temiera asustarla, darle la oportunidad de cambiar de opinión. Pero Lena no cambió de opinión. Le pasó los dedos por los hombros, memorizándolo todo, la textura de su piel, su silueta, su olor. No era solo deseo. Era más que eso. Solo se pertenecían el uno al otro. Lena sintió su fuerza, pero también su cautela. Cada roce, cada beso hablaba más que las palabras. Se fundieron en la noche. Cuando terminó, Lena se tumbó a su lado, escuchando su respiración constante. Alexander le pasó los dedos por el brazo y apretó ligeramente los suyos. No creí que pasaría esto, admitió en voz baja. Ella sonrió sin abrir los ojos. Yo tampoco. Pero en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. Aquella noche lo había cambiado todo. Lena se despertó con la suave luz del sol entrando por las cortinas. Por un momento no se dio cuenta de dónde estaba. Pero entonces sintió una mano cálida en la cintura y lo recordó todo. Alexander. Su tacto. Esta noche. Se dio la vuelta con cuidado. Seguía dormido, con la respiración tranquila y los rasgos relajados. No se parecía a nada que ella hubiera visto antes, sin la máscara de un hombre frío y calculador. Sonrió. Pero inmediatamente se le encogió el corazón. ¿Y ahora qué? Lena salió de la cama con cuidado y se vistió. No sabía cómo comportarse después de esto. Quería salir corriendo, fingir que no había pasado nada. Pero entonces oyó su voz. ¿Te vas a ir sin despedirte?, se quedó helada. Alexander ya no dormía. Estaba apoyado en el codo, mirándola fijamente. Yo, tartamudeó ella, sin saber qué decir. Él guardó silencio, pero había una pregunta en sus ojos. No nos hemos prometido nada, ¿verdad?, intentó decir discretamente. Alexander frunció el ceño. ¿Es eso lo que quieres?,
¿Fingir que nunca ocurrió? Lena apartó la mirada. No sé qué va a pasar ahora. Se levantó y se acercó. Lena, su voz se volvió más suave. Podemos crear nuestras propias reglas. Ella sonrió. ¿Puedes seguir las reglas de los demás? Se lo pensó un segundo. No, admitió con sinceridad. Pero por ti, estoy dispuesto a intentarlo. Ella le miró. De repente se dio cuenta de que lo decía en serio. Su mirada era segura, pero cálida. Podría haberse marchado. Pero, por alguna razón, no quería hacerlo. Lena se quedó mirando a Alexander, con el corazón latiéndole demasiado deprisa. Sus palabras parecían demasiado buenas para ser ciertas. Ella sabía quién era él, acostumbrado a controlarlo todo, no toleraba la debilidad. ¿Y ahora le decía que estaba dispuesto a seguir sus reglas? ¿Estás segura?, preguntó en voz baja, sin moverse de su asiento. Él se acercó, con la mirada seria. ¿Seguro de qué? ¿De qué te quiero a mi lado? Sí. Ella tragó saliva. Es solo la emoción. Tú misma dijiste que no esperabas esto. Alexander entornó los ojos. ¿Crees que no sé ordenar mis deseos? Le pasó los dedos por la muñeca, haciendo que se le erizara la piel al contacto. Sé lo que quiero, Lena. Ella no sabía qué decir. Su mente le decía que huyera. Pero su corazón le susurró que se quedara. Vale, exhaló. A ver si estás preparada para las reglas de otro. Alexander sonrió ligeramente. Ya veremos. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. Aquella noche ya no era una casualidad. Ahora era un juego en el que había mucho en juego. Y ninguno de los dos iba a perder. Lena se quedó. Pero la mañana siguiente fue más complicada de lo que esperaba. Alexander actuaba como si nada hubiera cambiado. Como si estuviera acostumbrado a su presencia como algo natural. Le ofreció café, habló tranquilamente de algunos asuntos, pero ni una sola vez habló de la noche anterior. Y eso la confundió. ¿Siempre haces esto?, preguntó ella mientras estaban sentados en la cocina. Alexander la miró por encima de la taza. ¿Así?, actuando como si no hubiera pasado nada. Sonrió. No quiero presionarte, Lena. Ella no sabía si alegrarse o enfadarse. Pero de una cosa estaba segura, él no era el tipo de hombre que revela todas sus cartas a la vez. Te llevaré a casa, dijo mirando el reloj. Lena asintió, aunque algo en su interior se tensó. No le había pedido que se quedara. No había dicho que quisiera volver a verla. Era como si ahora todo dependiera de ella. Pero cuando salieron de la casa y se dirigían al coche, Alexander se detuvo de repente. Lena. Ella se dio la vuelta. ¿Cómo? Él la miró largamente. Y luego dijo. Tengo una cena importante esta noche. ¿Habrá mucha gente? Socios, inversores. Ella frunció el ceño. Alexander se acercó un paso. Quiero que estés allí. Conmigo. Su corazón dio un vuelco. ¿Cómo qué? No respondió de inmediato. Luego, con una sonrisa en la comisura de los labios, susurró. Como la única mujer que ocupa mis pensamientos en este momento. Lena no supo qué decir. Pero en el fondo se dio cuenta, ya había hecho su elección. Lena se puso delante del espejo y se ajustó el vestido con nerviosismo. No podía creerse que hubiera aceptado aquella cena. Un restaurante de lujo, los socios de Alexander, gente influyente. Ella estaba entre ellos. Lena, ¿preparada?, se estremeció al oír su voz. Alexander estaba en la puerta, escrutándola. Su mirada era cálida, pero estudiosa, como si estuviera evaluando no solo su aspecto, sino también sus emociones. Estás estupenda, dijo con calma. Lena suspiró. Espero comportarme como es debido. Él sonrió. Sé tú misma. Cuando entraron en el restaurante, Lena notó inmediatamente la tensión. Habían llamado la atención, Alexander nunca llevaba mujeres con él. Los susurros. Las miradas. Lena se sentía fuera de lugar. Pero Alexander, como siempre, mantuvo la calma y la confianza. Relájate, dijo en voz baja, apretándole ligeramente la palma de la mano por debajo de la mesa. Ella respiró hondo.
Y entonces una mujer se acercó a su mesa. Alto, elegante, con una sonrisa perfecta. Lena supo enseguida que era alguien del pasado de Alexander. Alexander, su voz era suave, pero había un desafío en sus ojos. No esperaba verte con alguien. Lanzó una mirada a Lena, pero enseguida volvió a mirarlo a él. No esperaba en absoluto que aparecieras, respondió con calma. Lena sintió la tensión en el aire. Alexander la había cogido de la mano, pero ahora sus dedos se apretaban con más fuerza. Lo miró. Y de repente se dio cuenta de que algo estaba pasando. Algo que él no le había contado. Lena sintió que la tensión aumentaba a su alrededor. La mujer, quienquiera que fuese, no apartaba los ojos de Alexander. Estaba claro que quería decir algo, pero dudaba, como si estuviera eligiendo las palabras adecuadas. ¿Me has olvidado tan rápido?, dijo finalmente con una leve risita. Alexander permaneció tan tranquilo como siempre. Creo que no es el momento de hablar del pasado. Lena se quedó helada. Él no había dicho que el pasado no existiera. Sintió que la ansiedad le subía al pecho. ¿Quién era ella? ¿La ex? ¿La mujer que amaba? ¿Me la presentas?, preguntó la desconocida con una sonrisa, desviando la mirada hacia Lena. Alexander se detuvo un momento y luego dijo de mala gana. Lena, ¿esta es? Victoria. Victoria. El nombre sonaba frío y distante, pero había algo más en la voz de Alexander. Y en los ojos de Victoria, triunfo. Encantada de conocerte, Lena dijo con calidez artificial. Espero que sepas con quién estás tratando. Lena apretó los labios. Alexander se tensó de repente. Victoria, ya basta. Pero ella se limitó a sonreír. No he dicho nada de eso, ¿verdad? Lanzó una última mirada a Lena y se alejó, dejando tras de sí un rastro de tenso silencio. Lena miró a Alexander. ¿Quién es ella? Él cerró los dedos en un puño. Nadie por quien debas preocuparte. ¿De verdad?, preguntó en voz baja. Entonces, ¿por qué actuó como si tuviera derecho sobre ti? Alexander se quedó callado. Por primera vez, no sabía qué decir. Lena sintió una punzada de dolor. Algo le decía, esta noche cambiaría todo. Lena apartó la mirada, sintiendo que la ansiedad le subía al pecho. Alexander siempre había parecido un hombre sin debilidades, pero ahora parecía confuso. Como si no supiera qué hacer. Lena, su voz era tranquila, pero ella levantó la mano bruscamente, deteniéndolo. ¿Te das cuenta de que no soy estúpida, verdad? Lo miró directamente a los ojos. Esa mujer no era solo una parte de tu pasado. Dudó un instante. Es complicado. Así que ocultas algo después de todo. Sus labios se crisparon en una sonrisa amarga. Cerró los ojos y respiró hondo. De acuerdo. Te lo diré. Victoria era mi prometida. Lena sintió que el corazón le daba un vuelco. Pero permaneció en silencio, dejándole continuar. Fue hace mucho tiempo, antes de que yo fuera lo que soy ahora. Íbamos a casarnos, pero ella se fue. ¿Se marchó? Lena frunció el ceño. ¿Por qué? Alexander apretó los labios, como si luchara contra un recuerdo. Tenía a otra persona. Me enteré una semana antes de la boda. Lena se quedó paralizada. ¿Y ahora ha vuelto? Alexander asintió. Creo que tiene problemas. Siempre viene cuando necesita algo. Se preguntó Lena. Así que esta mujer lo había arruinado una vez. Y ahora ha vuelto como si nada hubiera pasado. ¿Sigue sintiendo algo por ella? Su voz sonó más baja de lo que ella quería. Alexander la miró con dureza. No. Pero Lena no estaba segura. ¿Y si aquel encuentro había removido el pasado? ¿Y si Alexander no la había dejado marchar del todo? Las preguntas la atormentaban. Y ahora no sabía si podía confiar en él. Lena intentó averiguar si él sentía algo por Victoria. Pero solo había cansancio en los ojos de Alexander. No voy a retroceder en el tiempo, dijo con firmeza. Victoria es un capítulo cerrado. Lena asintió, pero algo en su interior no la dejaba marchar. ¿Confiaba en Alexander? No del todo. Y Victoria no parecía que fuera a desaparecer.
Aquella noche, cuando Lena estaba a punto de marcharse, el teléfono de Alexander vibró. Miró la pantalla y su rostro cambió. Lena lo supo de inmediato, era ella. ¿Vas a contestar?, preguntó Lena. Alexander dudó. No. Pero al cabo de unos segundos el teléfono volvió a vibrar. Lena observó en silencio cómo él apretaba los dientes. No se va a rendir tan fácilmente, ¿verdad? Se pasó la mano por la cara. Lo solucionaré. ¿Cuándo? Le temblaba la voz. Él la miró. Mañana. La reunión que lo resolvería todo. A la mañana siguiente, Alexander se reunió con Victoria después de todo. Lena no supo de qué hablaron, pero lo vio regresar enfadado y en silencio. ¿Va todo bien?, preguntó con cautela. Alexander apretó los puños. ¿Quiere volver? Lena se quedó helada. ¿Y qué le dijiste? Él la miró, con mirada intensa. Que ya tenía otra mujer. Lena sintió que algo cálido se derramaba en su pecho. ¿Estás segura? Alexander se acercó un poco más. Estoy más seguro de eso que de cualquier otra cosa. Pero Lena sabía que aquello no había terminado. Victoria no era de las que se rendían. Lena intentó creer que Victoria ya no sería un problema. Pero su instinto le decía lo contrario. Y tenía razón. Unos días después, cuando ella y Alexander estaban a punto de cenar en casa, el timbre sonó inesperadamente. ¿Esperas a alguien?, preguntó Lena con recelo. Alexander frunció el ceño. No. Abrió la puerta y en el umbral apareció Victoria. Llevaba un sobre en la mano. Tenemos que hablar. La voz de Victoria era segura, pero fría. Alexander se puso tenso. Te he dicho que lo nuestro se ha acabado. Victoria ladeó la cabeza. ¿Eso crees? Entonces explícame esto. Le tendió un sobre. Alexander lo cogió bruscamente y lo abrió. Lena vio palidecer su rostro. ¿Qué le pasa?, preguntó Lena en voz baja, sin saber qué estaba pasando. Pero cuando miró dentro del sobre, se le estrujó el corazón. Dentro había fotografías. Mostraban a Alexander y Victoria, hace un año. Algunas eran de ellos besándose. Otras los mostraban abrazados en una habitación de hotel. Lena sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba. Miró a Alexander. ¿Era verdad? Él ahogó una maldición y apretó las fotos en un puño. Fue hace mucho tiempo, Lena. Antes de ti. Pero Victoria se limitó a sonreír. ¿Estás segura? Sacó otra foto. Era de ella misma, con la barriga redondeada. Felicidades, Alexander, susurró Victoria. Vas a ser padre. Lena aspiró bruscamente. Alexander se puso pálido. Y Victoria sonrió, disfrutando de su reacción. Entonces, cariño, se volvió hacia Lena. ¿Sigues estando segura de que te pertenece? Lena sintió que el dolor le oprimía el pecho. Miró a Alexander, pero su rostro estaba inexpresivo. Era como si él mismo no supiera qué sentir. No. No puede ser verdad, soltó por fin. Victoria se encogió de hombros. ¿Estás segura? Se pasó la mano lentamente por el estómago. Si quieres, puedes verlo tú misma. Lena no podía seguir escuchando. Tengo que salir, se volvió hacia la puerta, pero Alexander la agarró del brazo. Lena, espera. Lo miró a los ojos, pero no vio ninguna respuesta. ¿Qué? ¿Quieres que me quede y te escuche hablar de tu hijo con ella? Alexander tragó saliva. Yo no lo sabía. Pero ahora sí, Lena apartó la mano. Y ahora tienes a alguien a quien cuidar. Salió dando un portazo, y la voz de Victoria sonó detrás de ella. Parece que vas a tener que tomar una decisión, Sasa. Lena caminaba por la calle, sin darse cuenta de a dónde iba. Sus pensamientos se estaban volviendo confusos. ¿Dijo que Victoria está en el pasado? Pero tiene un hijo con ella. ¿Cómo podía creerle después de eso? El teléfono vibró. Era Alexander. Una vez. Una segunda vez. Pero no contestó. Esta vez le dejó decidir qué era más importante para él. Alexander se quedó en silencio, escuchando mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de Lena. Victoria se cruzó de brazos con suficiencia. ¿Te alegras de que haya venido? Alexander apretó la mandíbula.
¿Estás segura de que este bebé es mío? Ella sonrió. ¿Me estás insultando? Claro que sí. No se fiaba de ella. Pero si era verdad, no podía darse la vuelta. Haré una prueba de paternidad, dijo con voz llana. Victoria se encogió de hombros. Lo que tú digas. Pero incluso sin la prueba ya lo has perdido todo, ¿no? Alexander se encendió de ira. Lárgate. ¿Qué? Ya has echado a Lena, y ahora a mí. Se rió ella. De acuerdo. No tengo prisa. Victoria se marchó dejando un fuerte olor a perfume caro. Alexander cogió el teléfono y volvió a llamar a Lena. Pero ella no contestó. Lena estaba sentada en el parque, abrazada a sí misma. Su teléfono vibraba sin parar. Alexander. Ahora no podía hablar con él. Si va a tener un bebé, debería estar con Victoria. Era lo correcto. Pero entonces, ¿por qué le dolía todo por dentro? De repente, el teléfono dejó de sonar. Y un segundo después, llegó un mensaje de texto. Lena, no voy a dejarte ir. Espérame. Espérame, por favor. Ella apretó el teléfono entre las manos. Alexander la quería de vuelta. Pero, ¿podría volver a confiar en él? Aún no lo sabía. Lena estaba sentada en el banco, mirando la pantalla de su teléfono. Un mensaje de Alexander ardía ante sus ojos. Lena, no voy a dejarte marchar. Espérame. Por favor. Suspiró pesadamente, se metió el teléfono en el bolsillo y cerró los ojos. Parece como si el mundo entero se hubiera derrumbado, sonó una voz tranquila cerca de ella. Lena levantó la cabeza y vio a Igor, un viejo amigo. ¿Me permites? Señaló con la cabeza el asiento vacío que había a su lado. Ella se encogió de hombros. Igor se sentó y la miró detenidamente. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? Lena dudó. Es complicado. Todo en la vida es complicado, respondió él con calma. Pero a veces hablar ayuda. Ella respiró hondo y se decidió. Y se lo contó todo. ¿Para poder tener un hijo? Aclaró Igor cuando ella hubo terminado. Lena asintió. ¿Y crees que debería quedarse con Victoria? ¿No crees? Preguntó cansada. Debería estar al lado de su hijo, asintió Igor. Pero eso no significa que deba estar con Victoria. Lena miró al suelo en silencio. ¿Lo quieres? Se tapó los ojos. Sí. Entonces, ¿por qué huyes? Lena sonrió amargamente. Porque no estoy segura de poder volver a confiar en él. Igor suspiró. Entonces tienes que comprobarlo. Ella lo miró. ¿Cómo? No huyendo. Y espera a ver qué hace. Esa misma noche, cuando Lena llegó a casa, una llamada de Alexander la esperaba de nuevo. Miró la pantalla y finalmente pulsó responder. Lena, su voz era cansada pero segura. Quiero verte. No sé, Alexander. Por favor. Te lo explicaré todo. Ella aferró el teléfono con la mano. Todo dentro de ella le decía que no lo hiciera. Pero aceptó. Y a la mañana siguiente volvieron a verse. Lena llegó al café antes de la hora acordada. Le temblaban las manos y el corazón le latía deprisa. ¿Y si miente otra vez? ¿Y si realmente ama a Victoria? ¿Y si ya no me necesita? Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, sumida en sus pensamientos, cuando la puerta se abrió de golpe. Era Alexander. Había cansancio en sus ojos, pero determinación en su mirada. Se sentó frente a ella y permaneció en silencio unos segundos. Luego tomó las manos de ella entre las suyas. Gracias por venir, su voz era grave, un poco ronca. Lena apartó las manos y las cruzó sobre el pecho. Habla. Alexander respiró hondo. Hice la prueba de paternidad. Lena se quedó paralizada. La miró directamente a los ojos. El bebé no es mío. Se hizo el silencio. Lena no pudo comprender inmediatamente el significado de las palabras. ¿Qué? Victoria mintió, su voz se volvió firme. Quería recuperarme y decidió utilizar al bebé para atarme a ella. Lena se quedó paralizada. ¿Estás segura? Alexander sacó su teléfono, abrió la carta con los resultados de la prueba y se la mostró. Probabilidad de paternidad,
0%. Lena se quedó mirando la pantalla. Estaba temblando. ¿Acaba de mentir? Alexander asintió. Sí. Lena sollozó. Había agonizado durante tantos días, se había dicho tantas veces que él debía estar con Victoria. Y era mentira. Sintió que le temblaban los hombros. Alexander se adelantó al instante. Lena. Pero ella levantó la mano, deteniéndolo. ¿Por qué no lo comprobaste enseguida? Su voz era tranquila pero tensa. ¿Por qué me has dejado marchar? Alexander apretó los puños. Porque estaba en estado de shock. Porque temía que fuera verdad. Cerró los ojos y exhaló con fuerza. Y porque no sabía si me creerías. Lena lo miró en silencio. Rabia. Dolor. Decepción. Pero también una sensación de alivio. No me traicionó. Él no mintió. ¿Pero puedo volver a confiar en él? Fue como si Alexander le hubiera leído la mente. Le cogió la mano y le cubrió suavemente la palma con la suya. Lena, su voz sonaba sincera. Solo te quiero a ti. Ella contuvo la respiración. Él la miró a los ojos, y había mucha emoción en aquella mirada. Déjame hacerlo bien. Lena no sabía qué decir. Pero en el fondo, sentía que su corazón ya había tomado una decisión. Lena apartó la mirada, intentando comprender todo lo que acababa de oír. Él no me traicionó. No es el padre de este niño. ¿Pero puedo volver a confiar en él? Alexander no le quitó la mirada de encima. Lena repitió, con voz suave pero insistente. Déjame hacer las cosas bien. Ella respiró hondo. No lo sé, admitió con sinceridad. Necesito tiempo. Sus palabras lo sorprendieron, pero él se limitó a asentir. Tómate el tiempo que necesites, dijo en voz baja. No la presionó, no intentó obligarla a tomar una decisión en ese momento. Y eso era lo que Lena más apreciaba. Después de la reunión, deambuló por las calles durante largo rato, pensando en todo. Una parte de ella quería arrojarse a sus brazos de inmediato. Pero otra parte de ella tenía miedo. ¿Y si volvía a decepcionarla? ¿Y si volvía a surgir algo que lo arruinara todo? Y sin embargo, solo te quiero a ti. Esas palabras no salían de su mente. Al día siguiente, Alexander no llamó ni escribió. Realmente le estaba dando tiempo. Pero Lena se sentía atraída por él. Y entonces se decidió. Se acercó a su casa a última hora de la tarde. Le temblaban las manos, su corazón latía a un ritmo frenético. Pulsó el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió. Alexander estaba frente a ella, sorprendido, pero con esperanza en los ojos. Lena. Respiró hondo. ¿He venido por qué? Dudó, sin saber cómo decirlo. Pero Alexander comprendió. Dio un paso adelante y le cogió la mano con suavidad. ¿Estás segura? Su voz sonaba reservada, pero había esperanza en sus ojos. Lena asintió. Sí. Alexander no preguntó nada más. Simplemente la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. En ese momento, Lena se dio cuenta de que por fin estaba donde realmente debía estar.